Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el gobierno nacional responde. Bienvenidos, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Y en nuestra urna de cristal de hoy, jueves 2 de julio de 2015, hablaremos sobre un tema muy importante para la competitividad, la conectividad, el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Se trata de esa revolución en infraestructura vial que adelanta el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y también conoceremos detalles de los recientes anuncios del mandatario sobre los recursos para seguir construyendo vías, importantes vías en nuestro país. Los invitamos a que participen con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, también en Twitter, donde somos @urnadecristal, en Facebook, en la fanpage Urna de Cristal, y en Skype también tenemos una cuenta que es Urna de Cristal 1. Los invitamos también a que se comuniquen vía telefónica en la línea aquí en Bogotá en el 566-2232 y en la línea nacional 018 91 99 69. Saludamos a los televidentes que nos siguen a través del canal Señal Institucional y vía streaming por la página web de la Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co. Y precisamente para hablar sobre toda esta revolución de infraestructura vial que se adelanta en nuestro país, hoy nos acompañan aquí en el estudio de Urna de Cristal la ministra de Transporte, Natalia Abello, y el director de Invías, el doctor Carlos García. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Karen. Muy contenta de estar aquí en este momento tan importante de Colombia, que es viviendo un país que está en marcha, un país que se transforma en materia de infraestructura de transporte. Doctor García, bienvenido. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todos los televidentes. Estamos también aquí presentes para darles a conocer las inversiones que hará el Instituto Nacional de Vías en materia de obra pública en los siguientes años del periodo del presidente Juan Manuel Santos. Bueno, ministra, iniciemos contándole a todos los televidentes que nos acompañan esta noche cuánta plata está invirtiendo el gobierno nacional en esta revolución de infraestructura vial en Colombia. Bueno, Karen, realmente no es una infraestructura vial, es una infraestructura intermodal de transporte, porque las inversiones están alrededor de las vías, las principales autopistas, los corredores de comercio exterior, en los aeropuertos, en la navegabilidad del río Magdalena. Tenemos un proyecto muy importante, muy estructurado, muy desarrollado, que son las autopistas de cuarta generación. Las inversiones superan los 50 billones de pesos. Es un rezago histórico en materia de infraestructura el que estamos revolucionando en Colombia, el que estamos superando en Colombia. Esto en los últimos 50 años, 60 años, jamás se ha visto una inversión de esta categoría. Y con ello vamos a invertir cosas como importantes en materia vial, como más de 7.000 kilómetros de vías nacionales, 1.300 kilómetros de dobles calzadas, la navegabilidad del río Magdalena, también importantes inversiones importantes en aeropuertos, más de 3 billones de pesos en aeropuertos, de manera que tengamos un país mucho más competitivo, un país que se acerque más a los centros de producción con los centros de consumo, y un país que genere empleo, que genere oportunidades y que se acerque a las regiones. Doctor García, el presidente de la República ha dicho que es muy importante todo ese trabajo que viene adelantando el gobierno nacional, porque precisamente el país tenía un retraso o atraso en el tema de vías. ¿Cuál es esa función del Invías actualmente? El Instituto Nacional de Vías tiene a su cargo el manejo de la red nacional que no está concesionada. Hoy en día alrededor de unos 11.000 kilómetros que se han ido trasladando paulatinamente a la Agencia Nacional de Infraestructura en la medida en que están dándose las concesiones de 4G, y adicionalmente apoya a las entidades territoriales, a los departamentos, a los municipios, con el mejoramiento de la red secundaria en el país, que son 44.000 kilómetros que están a cargo de las gobernaciones, y alrededor de unos 155.000 kilómetros de vías terciarias que están a cargo de los municipios. Bien, como lo ha dicho la ministra de Transporte, la construcción de toda esta infraestructura intermodal, porque usted así lo ha dicho, es un factor fundamental para contribuir al desarrollo, al crecimiento y también a la competitividad de nuestro país. Pero ¿por qué es tan importante la inversión en este sentido? A continuación se los contamos. Participa, la urna está abierta.
Normalmente clasificamos la infraestructura en varias categorías. Tenemos la infraestructura eléctrica, o sea, las hidroeléctricas, las redes de transmisión. Tenemos la infraestructura de telecomunicaciones, o sea, todas las antenas, todo lo que se asocia con comunicaciones, fibra óptica. Tenemos la infraestructura de aguas, todo lo que son los acueductos, las represas, y la infraestructura de transporte. Colombia es un proyecto permanente de desarrollo de infraestructura y la muestra está en todas las ejecuciones de las obras que se están dando a nivel nacional, estatal y a nivel regional. En Colombia por muchas décadas invertimos relativamente poco en infraestructura de transporte y hoy día estamos rezagados relativo a países de similar nivel de desarrollo. Nos veníamos atrasando gobierno tras gobierno por una razón muy sencilla. Los ministros de Hacienda, y yo fui ministro de Hacienda, cuando estamos con dificultades financieras, dificultades fiscales, sacrificamos algunos sectores y el sector menos costoso políticamente de sacrificar es el sector de la infraestructura. La infraestructura vial es fundamental para la seguridad alimentaria de nuestro país. Entre mejores vías tengan los campesinos, los productores, más rápidamente los productos se van a poder transportar desde cualquier lugar del país, van a llegar en menos tiempo, con mejor manejo, más frescos y con seguridad dando una mejor oportunidad en calidad y precio. Me ahorro tiempo, rodamiento, desgaste del vehículo, entre muchas cosas más. Sale más económico y mejor para cualquier transportador donde hay mejores vías. En el proceso de construir infraestructura se genera mucho empleo. Cada una de nuestras concesiones típicamente genera 5.000 empleos directos y otro tanto de empleos indirectos. Estamos interviniendo 40 y pico de aeropuertos. No hay ningún presupuesto hoy en día que aguante hacer otros 50 o 60 o 70 más. Realmente Colombia tiene muchos municipios, muchos. Entonces el complemento de los aeropuertos inmediato es la vía terrestre. No teníamos las instituciones capaces de administrar unas inversiones de esta magnitud. El INCO, que era, me da pena decirlo, pero era un centro de corrupción. En Colombia duplicamos la inversión en infraestructura de transporte en los últimos 4 años. Pasamos de invertir una cifra de alrededor de 5 billones de pesos a invertir alrededor de 10 billones de pesos. Desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros apoyamos las iniciativas de la transparencia y aplaudimos claramente la implementación de Laguna de Cristal. Nosotros debemos mantener ese ritmo de inversión por lo menos 10 años para llegar al nivel de desarrollo que tienen países como México o como Chile. Las inversiones en las concesiones de cuarta generación, la inversión más grande que ha hecho el país en toda su historia, la inversión más grande que se está haciendo en América Latina, la inversión que va a cambiar la faz a Colombia en materia de movilidad de comunicaciones. Son inversiones que van a sumar más de 28, 29 mil millones de dólares cuando tengamos todas las fases terminadas. Participa, la urna está abierta. Muy bien lo ha dicho el presidente de la República, Juan Manuel Santos, que todas estas obras en infraestructura intermodal le cambiarán la cara a nuestro país, y como Urna de Cristal es el programa de la participación ciudadana, invitamos a los televidentes a que se comuniquen con nosotros en la línea aquí en Bogotá en el 566-2232 y una línea nacional también tenemos que es la 018-091-99-69 y comenzamos con esa participación y vamos con la primera pregunta desde las calles de nuestro país y es de Francisco González. Como ciudadano quisiera saber, preguntarle a la señora ministra, ¿cuándo terminaría finalmente la obra Bogotá-Girardot? Participa, la urna está abierta. La concesión Bogotá-Girardot es una concesión de tercera generación. Termina este año. Hacia el mes de septiembre-octubre se está culminando las obras de este proyecto que termina en doble calzada toda la carretera. Pero ya, la buena noticia que les tenemos es que ya tenemos en el programa de cuarta generación una iniciativa privada
que ya se encuentra presentada con factibilidad aprobada, se encuentra en estudio en el Ministerio de Hacienda y vamos a construir un tercer carril en ambos sentidos, de manera que podamos, por supuesto, potenciar muchísimo más la conectividad en este importante corredor. Ya estamos trabajando sobre el mismo y estamos en las proximidades de la terminación de esta concesión. Muy bien, continuamos con la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal y nos llegan preguntas desde la red social Twitter. Tenemos una de @metauteoscar, que es para el director de Invías y dice así: ¿para cuándo el túnel de Toyo y doble calzada de Urabá? Bueno, esta es una obra de la Agencia Nacional de Infraestructura que tiene como componente entre Medellín y el Urabá antioqueño dos concesiones, Mar 1 y Mar 2, y en el intermedio, entre Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas, lo que hemos conocido como el túnel del Toyo, que realmente es una variante de aproximadamente unos 39 kilómetros, donde hay un aporte de la Gobernación de Antioquia y del municipio de Medellín por 1.3 billones de pesos, y va a haber un aporte del Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías por obra pública de 540.000 millones de pesos. Muy bien, y nos llega la primera llamada de los televidentes de nuestro país. Tenemos a Mariano León desde el municipio de Duitama en el departamento de Boyacá. Mariano, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Mariano, adelante. Sí, es una pregunta, es hacerle la interrogante a la ministra, a la ministra sobre la carrera 20 en la ciudad de Duitama. Pues tenemos tropiezos con la línea férrea que lógicamente nos tiene agobiados porque hay un proyecto de la carrera 20 que no ha sido terminado. ¿Cómo podríamos desembotellar ese asunto para que ese proyecto llegara a feliz término? Igualmente con la vía Duitama-Charalá, si llegará a feliz término la unir a Duitama con Santander. ¿Qué le podemos decir a Mariano? Bueno, el primero que habló es Duitama a La Palmera. Eso es una inversión que está haciendo, es departamental. Y bueno, ahí lo que nosotros hacemos es apoyo, pero realmente es una inversión departamental. Y la otra inversión se hace a través del Invías. Ahora le puede precisar mejor el director de Invías, que es Duitama-Charalá. Sí, así es. El Gobierno Nacional apoyó a los departamentos en sus redes secundarias, en su primer gobierno, para 7 departamentos, entre ellos el departamento de Boyacá y el departamento de Santander, con el propósito de adelantar los trabajos de pavimentación de la vía Duitama-Charalá-San Gil. Este es un proyecto que avanza satisfactoriamente, que fue puesto los recursos desde el Gobierno Nacional con apoyo y contribución también de recursos de ambos departamentos, y que en este momento se viene ejecutando, y esperamos que hacia el año 2016 y el año 2017 terminen estos contratos plan y se realicen estas obras. Ministra, quiero devolverme un poco al tema de las autopistas 4G y me contaba que una de las innovaciones de este gobierno es que los concesionarios o constructores no reciben la plata, el dinero al inicio de la obra, sino cuando ya está terminada. ¿Cómo nos ha ido con este proceso? Pues las innovaciones que hay o las mejoras que hay en materia de la estructuración de los proyectos de cuarta generación es realmente un hito importante en este gobierno. Es que este gobierno no solamente está dejando un rezago en la infraestructura, está dejando atrás el rezago que tenemos en infraestructura, sino también la forma en cómo contratamos los proyectos. Y eso pasa por una transformación desde lo institucional hacia los procesos y por supuesto también hacia las personas. En la parte de la estructuración de proyectos, una de las innovaciones importantes y las mejoras que se ha hecho es que solamente se paga por unidades funcionales de obra. Y eso quiere decir, primero, que no hay nada de anticipo en los proyectos de concesiones de cuarta generación, y segundo, que además de que no hay anticipo, solamente se pagan cuando trayectos de obras que han sido previamente determinados son funcionales, es decir, pueden estar con niveles de estándares de calidad y de servicio adecuados para ser puestos a disposición de todos los ciudadanos. Eso genera transparencia y eso también genera una buena administración de los recursos públicos. Muy bien, y precisamente hablando de recursos, tenemos la siguiente pregunta desde las calles de nuestro país y está a cargo de Javier Cuesta. ¿El dinero que están utilizando en las vías, de dónde lo están sacando? Participa, la urna está abierta.
Bueno, parte de los recursos, gran parte de los recursos vienen del Tesoro Nacional, son recursos que aporta el Gobierno Nacional para todos los proyectos de concesiones, para los proyectos de obra pública, para los aeropuertos, pero también con estos nuevos mecanismos que tenemos de iniciativas privadas, pues los privados también vienen aportando en la consecución de los recursos para poder invertir directamente en la ejecución de estas obras públicas. Y el sistema financiero nos ha venido apoyando la banca nacional y también hemos abierto posibilidades para que los fondos de pensiones inviertan en estos importantes recursos, en estos importantes proyectos. Doctor García, recientemente el presidente de la República hizo un anuncio que salió de esa reunión del CONFIS, que es el Consejo Superior de Política Fiscal, que tiene que ver con unos recursos de 2,3 billones de pesos para las vías para la equidad, y el INVÍAS va a realizar un importante trabajo allí. Expliquémosle a los colombianos en qué consiste esto. Sí, este es el gran programa de obra pública que se realizará durante este segundo periodo del presidente Juan Manuel Santos. Es un programa de 4 billones de pesos, de los cuales ya el CONFIS el pasado día martes nos aprobó 2,3 billones de pesos para la construcción de 48 proyectos viales entre la Red Nacional de Carreteras, la red secundaria, en 25 departamentos del país. 1,7 billones de pesos adicionales estarán presentados próximamente al COMPES, luego al CONFIS, con el propósito también de adelantar 9 corredores viales más en otros departamentos del país. Este es un verdadero programa de 4 billones de pesos que se construirá entre este año 2015, sacaremos procesos licitatorios que se harán este año y las obras empezarán unas al finalizar este año, las otras comenzando el año 2016 durante todo este periodo de gobierno del señor presidente Juan Manuel Santos. Ministra, ¿va a agregar algo? Sí, es que este proyecto o este programa de obra pública hace parte del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo. 16 billones de pesos destinó el gobierno del presidente Santos. El presidente dijo, vamos a impulsar la economía y la impulsamos con obras y proyectos específicos. En el sector de infraestructura es una cuarta parte de estos proyectos y con eso vamos a generar poco más de 50.000 empleos solo con estos proyectos de obra pública y vamos a llegarle a toda la conectividad regional. Vamos a tener la oportunidad de acercarnos desde la inversión nacional hacia la inversión en los departamentos y en los municipios. De manera que avanzamos en nuestro proyecto de acercarnos a las regiones. Muy bien, les recordamos a los televidentes que se pueden conectar con nosotros aquí, Urna de Cristal TV, para hablar de todo el tema de la infraestructura en nuestro país a través de la línea aquí en Bogotá en el 566-2232 y en una línea nacional que es 01-8091-9969. Y nos llega una nueva llamada, es de Hugo Niño, desde aquí, desde la ciudad de Bogotá. Hugo, muy buenas noches y adelante con su inquietud. Sí, aló, buenas noches. Un saludo para la señora ministra, para el señor director de INVÍAS. Quería preguntar lo siguiente. Pues aquí se ha escuchado aquí en Bogotá pues que se va a construir un segundo aeropuerto y pues no sabemos nada al respecto. Quería saber en qué va ese proyecto. Bueno, nosotros en este gobierno, el presidente Santos le apostó al aeropuerto El Dorado. En el aeropuerto El Dorado no solamente se terminó la construcción de lo que tenemos, sino que se está ampliando ya las inversiones en el aeropuerto El Dorado y desde ya estamos estructurando un proyecto para lo que hemos denominado el aeropuerto El Dorado 2, que es construir una segunda pista, una tercera pista, cerca de 15 kilómetros de donde se encuentra ubicado el aeropuerto El Dorado 2. Ya tenemos identificados los predios, ya estamos en la etapa de estructuración y esperamos que hacia el año 2016 ya podamos iniciar este proceso licitatorio para que en el año 2021 Colombia tenga un aeropuerto El Dorado 2 que va a estar interconectado con las inversiones que ya se están ejecutando en El Dorado 1 y de esta manera atender el incremento de pasajeros que en Colombia se espera de 27 millones de pasajeros que hoy circulan por el aeropuerto El Dorado a 40 millones de pasajeros, que es la demanda esperada. Y de esta manera tenemos una mejor operación, tenemos la posibilidad de una tercera pista e incluso una cuarta pista, inversiones que superan los 4 billones de pesos. Y precisamente hablando de todas esas inversiones del Gobierno Nacional en los aeropuertos de nuestro país, nos llega una pregunta desde las calles de nuestro país y es de Santiago Haddad. Ustedes han considerado hacer más aeropuertos, pero ¿se ha considerado la idea de hacer más terminales de transporte? Participa, la urna está abierta. Bueno, en materia de transporte, en el Plan Nacional de Desarrollo nos enfocamos
muchísimo en el financiamiento y el sostenimiento de los sistemas de transporte masivo. Y por supuesto que las terminales de transporte hacen parte de este proceso y por eso hemos dicho desde el Plan Nacional de Desarrollo que las terminales de transporte deben estar interconectadas, deben servir de terminales también que nos hagan el puente con los sistemas de transporte masivo, de manera que tengamos integrados el transporte municipal, el transporte colectivo con el transporte masivo. Por supuesto que es parte de nuestro proyecto para incentivar a que los transportes masivos sea una de las principales formas de transportarse y de mejorar la movilidad en Colombia. Y como Urna de Cristal, es el programa del Gobierno Nacional en el que los colombianos preguntan y el gobierno responde, como lo estamos haciendo aquí con la ministra de Transporte y el director de Invías. Continuamos con la participación y a esta hora de la noche nos llega una llamada de Félix Méndez. Él se encuentra en el municipio de Saravena, en Arauca. Félix, muy buenas noches. Adelante. Félix, hola, adelante. Buenas noches a la señora ministra, al señor director de Invías y a ustedes nos podemos comunicar. Félix. La pregunta es para la señora ministra. ¿Qué pasa con la carretera La Soberanía? Que estamos bloqueados en Arauca, no tenemos por dónde salir para los Santanderes. Muy bien, ministra, Félix pregunta sobre una vía La Soberanía en el departamento de Arauca. ¿Cómo está la inversión del gobierno en esa zona de nuestro país? Bueno, yo quería responder esta pregunta porque le corresponde al Instituto Nacional de Vías los trabajos que se están adelantando en este importante corredor vial que comunica prácticamente 3 departamentos, el departamento de Arauca, un extremo del departamento de Boyacá y el departamento del norte de Santander. Lamentablemente hemos tenido muchísimos problemas en esta temporada invernal en los departamentos del norte de Santander, Arauca, Casanare y una parte de Boyacá, y entre ellos dificultades en la vía de La Soberanía, que va entre La Lejía y Saravena. Tuvimos una pérdida de banca enorme en un corregimiento del municipio de Toledo, norte de Santander, que se llama San Bernardo de Bata. Hemos venido trabajando para rescatar la transitabilidad de la vía con el apoyo de Ecopetrol, del Ejército Nacional, de las gobernaciones del norte de Santander, de Arauca, de Boyacá, con recursos propios del Instituto Nacional de Vías, y hemos tomado la decisión de declarar una urgencia manifiesta con el propósito de incrementar los equipos que permitan garantizar nuevamente la transitabilidad. Hemos perdido un puente en el departamento de Arauca, tuvimos el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos del Ejército Nacional, ese puente ya se habilitó en un puente metálico provisional. Hemos tenido afectaciones de socavación a otros puentes en el departamento de Arauca, en el departamento de Boyacá, hemos tenido deslizamientos permanentes en los primeros kilómetros de la vía entre La Lejía hacia el corregimiento de San Bernardo del Bata, del corregimiento de San Bernardo de Bata hacia Saravena. Tuvimos problemas este fin de semana entre La Lejía y Presidente, y esta situación pues nos ha llevado a nosotros a tomar esta decisión de urgencia manifiesta, que también se hará para la transversal de Cusiana, que une los departamentos de Casanare y el departamento de Boyacá. También otra urgencia manifiesta, perdimos alrededor de 700 metros lineales de banca de la vía, y en este momento la vía se encuentra cerrada, pero la acción inmediata a través de esta urgencia nos permitirá el propósito principal, que es garantizar transitabilidad de estas vías. Director, si los habitantes de algún municipio, algún corregimiento, algún departamento del país tiene alguna duda o de pronto quiere entregar alguna información al Invías sobre alguna importante vía de nuestro país, ¿a qué teléfono o a qué página o cuál es el medio de comunicación con ustedes? Nosotros en el Instituto Nacional de Vías tenemos 26 territoriales, es decir, prácticamente todas las ciudades capitales en el país tienen una sede del Instituto Nacional de Vías que es fácilmente identificable. Tenemos nuestra página web, tenemos sistemas de Twitter que facilitan la comunicación de todas las personas que quieran hacerlo con el instituto, si hay una queja, si hay una reclamación, si hay una propuesta que se puede hacer, si hay una inquietud con relación a inversiones que se estén haciendo con proyectos de obra pública.
nosotros podemos atender esas inquietudes con mucho gusto. Muy bien, tenemos muchísimas preguntas de la ciudadanía a través de Twitter, de Facebook, de la página de Urna de Cristal y también llamadas, pero es el momento de hacer una pausa aquí en Urna de Cristal TV para unos mensajes institucionales y ya regresamos con más información. Urna de Cristal. 7 de la noche, 30 minutos y continuamos aquí en Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el gobierno nacional responde. Hoy estamos hablando de toda esa revolución en infraestructura que adelanta el gobierno nacional y estamos con la ministra de Transporte, Natalia Abello, y también con el director de Invías, el doctor Carlos García. Y como les decía, es el programa de participación ciudadana. Nos vamos de inmediato con una pregunta desde las calles de nuestro país a cargo de Rosalba Rodríguez. Yo quiero que me explique en cristiano qué es el plan PIPE. Participa, la urna está abierta. Ministra, le dijo en cristiano, ¿no? PIPE significa el Programa de Impulso a la Productividad y el Empleo. Eso no es más que inyectar recursos para que podamos ejecutar obra pública y que eso genere desarrollo y que eso genere empleo, que la economía se mueva, que todos los colombianos podamos tener oportunidades de crecer y tener oportunidades de empleo. En un momento en que estamos en el rezago o que han bajado a nivel mundial el crecimiento de la economía, es importante inyectar recursos para que a través de la construcción, a través de la construcción de infraestructura, podamos tener empleo en este país y se genere progreso. Y en el sector de transporte, pues es muy importante porque nos han otorgado recursos del orden de 4 billones de pesos. 4 billones de pesos para infraestructura vial. Y eso va a generar más de 50.000 empleos. Y va a generar oportunidades también de inversiones para que haya más competitividad, para que haya más vías en el territorio nacional que estén en muy buen estado. Muy bien, tenemos otra llamada aquí en Urna de Cristal TV, se trata de Alejandro Ortiz desde la ciudad de Bogotá. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido a Urna de Cristal y cuéntenos cuál es su pregunta. Buenas noches a todos, la pregunta es básicamente la siguiente. Se están haciendo grandes obras para grandes empresas, pero se está dejando por fuera y no se está contratando empresas pequeñas. Las empresas pequeñas prácticamente nos estamos quebrando porque no estamos teniendo oportunidad en el actual gobierno. Ministra, ¿qué decirle, Alejandro, con esta importante inquietud? Pues que hay para todos, que realmente los proyectos de las concesiones de cuarta generación son inversiones muy importantes para empresas grandes, pero también tenemos proyectos para todos. Con el plan que hemos lanzado, que vamos a iniciar a partir de la semana entrante, va a tener recursos para tener obras más pequeñas que nos permiten que la mediana y la pequeña empresa pueda participar, tanto en las inversiones en aeropuertos como en las inversiones en vías. Van a tener toda la oportunidad de generar ingresos y de tener la posibilidad de tener contrataciones en estas entidades del sector de transporte. Muy bien, continuamos con la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal y tenemos una llamada que nos llega desde la costa atlántica. Se trata de Teresa Vega y ella está en San Bernardo del Viento. Teresa, muy buenas noches y adelante, la escuchamos. Teresa. Buenas noches. Adelante con su pregunta. Noches. Aló, buenas noches. Hola Teresa, muy buenas noches. Adelante con su pregunta. Bueno, mi respecto de mi pregunta es, yo quisiera saber si me están escuchando. Sí, señora, le estamos escuchando claro. Cuéntenos. Bueno, mi pregunta es porque yo soy desplazada, ¿verdad? Sí. Entonces tengo un hijo discapacitado, soy madre soltera de 4 hijos. Yo quisiera saber por qué el gobierno no me ha tomado ni en cuenta. Necesito una casa, no tengo vivienda, no tengo absolutamente nada. Pues el gobierno tiene programas importantes en el sector de vivienda también. Y para los desplazados, para todas estas personas que tienen esta posibilidad, también hay programas identificados. Tiene que acercarse
para que sea identificada, para que efectivamente tenga la oportunidad de acceder a una vivienda, pero hay oferta suficiente en el gobierno para todas estas posibilidades. En el caso suyo, pues yo le recomendaría que se acerque al Ministerio de Vivienda, y en el Ministerio de Vivienda le dan absolutamente toda la información. Podemos tener en el teléfono ahora y le podemos tener sus datos para poder hacer los contactos. Claro que sí, con los datos de la señora Teresa ya nos vamos a quedar aquí en Urna de Cristal, el equipo de producción, para posteriormente entregar los datos al ministerio competente en ese sentido de vivienda. Y bueno, ahorita hablábamos de este importante anuncio que realizó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, hace pocos días sobre esos recursos que fueron aprobados en el CONFIS para adelantar obras de infraestructura, de vías en nuestro país, y a continuación les contamos más detalles. Participa, la urna está abierta. Después de terminado el CONFIS, Consejo Superior de Política Fiscal, el presidente Santos anunció la inversión en infraestructura vial para los próximos años. Pero en este CONFIS aprobamos recursos para vías y vivienda por más de 4.15 billones de pesos. Más de 2.200.000 millones de pesos se invertirán en desarrollo vial. 25 departamentos tendrán obras nuevas y mejoramiento de existentes, un cubrimiento del 85% del territorio nacional. ¿Qué aprobamos en infraestructura? Aprobamos 2.3 billones en las vías que hemos denominado vías para la equidad. De estos recursos se van a invertir el 58% en la red vial nacional y el 42% en la red secundaria, las vías secundarias. Este plan para la conectividad regional, para el que se destinaron 815.000 millones de pesos, contempla obras en Antioquia y el eje cafetero por 123.000 millones de pesos, la región Caribe por 415.000 millones, la zona centro, en la que contamos a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila, por 86.000 millones, la zona oriente por 172.000 millones y la zona pacífica por 70.000 millones de pesos. No solo hay obras nuevas, sino que estamos garantizando los proyectos que habíamos arrancado desde el periodo pasado. Uno de los criterios para aprobar estas vías fue precisamente terminarlas. Muchas vías que llevaban años sin terminar, lo que se quiso en el Ministerio de Transporte, en Invías, es terminar las vías, porque no hay nada más costoso que una obra sin terminar. Esas obras no solo facilitarán el transporte de pasajeros y carga por todo el país, sino que tiene un componente muy importante de generación de empleo. Otra repercusión positiva de todas estas inversiones que se hacen en infraestructura. Son empleos que van a llegar a lugares donde ha habido poco empleo formal, en aquellas poblaciones por donde pasan las vías. Eso va a traer mucha prosperidad a todas esas regiones. Solo con estos programas, con los que hoy aprobamos, se calcula que se crearán unos 180.000 empleos. Participa, la urna está abierta. Excelente anuncio del señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, ministra y director, que dice que con toda esta construcción de estas nuevas vías se generarán cerca de 180.000 empleos. Esa es una muy buena noticia para los colombianos, quienes a esta hora también se conectan con nosotros aquí en Urna de Cristal TV a través de la línea en Bogotá 566-2232 y la línea nacional 018-091-9969. Y nos llega una llamada desde aquí, desde la ciudad de Bogotá, de Juliet Barrera. Juliet, muy buenas noches y adelante. Gracias, buenas noches Karen y también por supuesto para toda la mesa, es grato saludarlos. La siguiente pregunta, sí, tiene ubicación exactamente en el departamento del Guaviare, en su capital San José del Guaviare. Hay un detalle allá y es sobre las vías. Lamentablemente dirigirnos, o ustedes me gustaría que fueran y visitaran y caminaran en esas vías, les tocaría usar botas, les tocaría, mejor dicho,
untarse del pantano, de toda el agua, de toda esa lamentable contaminación del barro, ¿vale? Entonces, esas vías llevan más de 2 años dañadas, huecos, agua, los niños no pueden movilizarse lamentablemente para sus escuelas, eso significa también mala higiene, es decir que su salud no es muy buena, como ustedes pueden comprender. Me gustaría hacerles llegar unas imágenes sobre esas calles. Ahora, la pregunta es, ¿quién vigila a los alcaldes o al mismo gobernador sobre esos proyectos para mejorar las vías? Director, ¿qué le podemos decir a Juliet? Bueno, yo le voy a dar un mensaje de lo que estamos pensando en el gobierno nacional y no solo lo que estamos pensando, sino lo que estamos haciendo. Nosotros empezamos con la terminación de los pavimentos entre Granada y el puente de Nogüen. El puente de Nogüen es un puente que comunica los departamentos de Meta con el departamento del Guaviare. Y desde el puente de Nogüen hasta San José del Guaviare, su capital, hay 16 kilómetros. Nos quedan faltando 4 kilómetros por pavimentar y en este programa de obra pública está garantizado los 20.000 millones de pesos que se requieren para la terminación de este importante corredor nacional que va a comunicar la ciudad de San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare, con la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta. Pero también en el programa de obra pública completo de los 10 billones, avanzamos desde San José del Guaviare en sentido hacia el retorno y también hasta Calamar. Nosotros tenemos el pensamiento de poder vincular San José del Guaviare con el Meta, con el Caquetá, con el propósito de hacer una vía que sin pasar por ninguna de las cordilleras del país comuniquen la vecina República del Ecuador desde el Putumayo, en el Puente Internacional de San Miguel, hasta la vecina República de Venezuela, en el departamento de Arauca, en la ciudad de Arauca. Las vías que corresponden a los municipios y a los departamentos son vías terciarias y las vías secundarias nosotros estamos invitando a través de un programa de transparencia que lanzamos este año, vinculando a los alcaldes y a los gobernadores para que se vinculen a este programa, para que hagan parte de un pacto de transparencia con el propósito que las obras se hagan con base en los pliegos que saca el Instituto Nacional de Vías, que han permitido la pluralidad, que han permitido la transparencia y que permiten que las obras se ejecuten de una mejor manera. Bien, tenemos otra pregunta desde las calles de Bogotá y es de Gustavo Vargas. Gustavo. ¿Por qué la vía Buenaventura debe cerrarse durante el día y por qué en la noche para transportarnos de noche cuando hay más peligro sobre esa vía donde existe guerrilla, existe delincuencia común? Fui víctima de un atraco el 20 de diciembre debido a la vaina de la situación que nosotros llevamos sobre las vías. Participa, la urna está abierta. Bueno, importante que conozcamos todos cuál es la razón por la cual nosotros estamos haciendo un cierre en la vía que conduce de Lobo Gorrero a Mediacanoa, en el importante corredor de Buga-Buenaventura. Ahí estamos construyendo una segunda calzada. Son 17 kilómetros que nos hacen falta de segunda calzada. Y es absolutamente necesario que podamos, para poder hacer estas intervenciones, que tengamos que cerrar la vía. Pero la noticia importante es que hemos estado concertando todos los cierres viales que arrancan a partir del próximo 8 de julio hasta el 30 de noviembre en la etapa crítica. Arrancan con unas medidas temporales y nos van a permitir tener una transitabilidad. Vamos a decirles a todos, darle parte de tranquilidad, que el Ministerio de Defensa, que la Policía de Carreteras y que todos estaremos vigilando para que estén todos tranquilos. El día sábado podrán transitar libremente, no habrá ningún tipo de restricción. Los días domingo, lunes y martes vamos a tener una restricción desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y tendremos que transitar nocturno. Pero los días miércoles, jueves y viernes vamos a tener una circulación en horario diurno y vamos a tener una restricción más hacia horas de la tarde y nocturno. Y de esta manera podemos avanzar en la construcción de la segunda calzada y podremos terminar todo el corredor vial con las inversiones que estamos haciendo
en diciembre del año 2016 para que Buga-Buenaventura tenga doble calzada. Y ahí también lo veíamos en la pantalla, un mapa donde se describió un poco esas rutas, esas vías que se están adelantando en toda esa zona del país, ¿no? Así es, y de hecho en el programa que estamos hablando, que hemos venido hablando a lo largo de toda la noche, en el programa PIPE, los recursos que nos ha dado el gobierno nacional, el presidente Santos, hay recursos adicionales también para poder culminar los kilómetros que nos hacen falta de la doble calzada. O sea, vamos a inyectarle recursos adicionales del orden de 200.000 millones de pesos para que podamos seguir invirtiendo en la doble calzada de Buga-Buenaventura, y tenemos esta fecha clara, diciembre del año 2016, es el compromiso que tenemos con el presidente Santos de culminar todos los proyectos, los contratos y las concesiones en curso, y que se inviertan los recursos para la doble calzada Buga-Buenaventura. Bueno, excelente noticia para los habitantes de esa zona del Pacífico colombiano, y tenemos una llamada de Julio Montenegro desde Popayán. Julio, muy buenas noches. Buenas noches, Karen, para la señora ministra de Transporte, nuestro saludo cordial. La pregunta es la siguiente: las vías terciarias en el Cauca al menos están en muy mal estado. ¿No se ha pensado, por ejemplo, en que un porcentaje de la plata de peajes aquí en el Cauca se invierta para que estas vías estén en buen estado? Al menos las concesiones justifican la plata de peajes reparchando tramitos que están en buen estado. Director. Bueno, nosotros tenemos inversiones bastante importantes en el departamento de Cauca, en la Red Nacional de Carreteras. Estamos haciendo las conexiones entre el Cauca y el Huila a través de una vía que se llama Popayán-La Plata, en el municipio de Huila, y adicionalmente dentro del programa de obra pública vamos a avanzar en las pavimentaciones de este importante corredor. También hicimos inversiones en la transversal que une a Insá con el municipio de Pitalito. Igualmente se están haciendo inversiones de la Red Nacional de Carreteras en diferentes proyectos del departamento del Cauca, pero también en el departamento del Cauca hay importantes noticias que la ministra les puede comentar sobre proyectos de 4G de concesiones entre Popayán y el departamento de Nariño en Pasto, y entre Popayán hacia el departamento del Valle en la vía Popayán-Santander de Quilichao. Sí, correcto. Bueno, un poco para volvernos al tema del peaje, los recursos de peajes son invertidos en la recuperación, en el mantenimiento de las vías, en las vías concesionadas y en las vías no concesionadas a través de Invías, como lo ha explicado el director. Hay un proyecto importante en cuarta generación de concesiones, que es Santander de Quilichao-Popayán. Ya lo adjudicamos el 16 de junio y está corriendo el término para suscribir el contrato, 45 días, de manera que nosotros hacia finales de este mes estaremos suscribiendo el contrato para estas importantes inversiones, que se suma a todo el proyecto de cuarta generación de concesiones, y que por supuesto avanzamos en muy buena marcha. Bien, 7:47 de la noche, hacemos una nueva pausa para mensajes institucionales aquí en Urna de Cristal y ya regresamos. Urna de Cristal. Urna de Cristal. 7:50 de la noche, continuamos aquí en Urna de Cristal TV hablando de esa revolución en infraestructura que adelanta el Gobierno Nacional con la ministra de Transporte y también con el director de Invías, Carlos García. Y tenemos una pregunta que nos llega desde las calles de nuestro país y es de Olga Rodríguez. Señor director, nos dice que vayamos al eje cafetero, pero ¿cuándo va a estar listo el túnel de la línea para poder llegar rápido? Participa, la urna está abierta. Importantísima pregunta, ministra. Sí, pues yo les cuento, el túnel de la línea estará listo en el mes de noviembre del año 2016. Reiniciamos labores. Recordemos que este es un proyecto que lleva muchísimos años y que estuvimos a punto de declarar la caducidad, pero que con la decisión y con las inversiones firmes del gobierno de este presidente Santos, pues lo sacamos adelante y ya estamos cumpliendo mes a mes las metas que nos medimos. Ya hicimos un recorrido con el presidente de la República, con el vicepresidente, donde hicimos el cale del túnel, pasamos del portal del Quindío al portal del Tolima, o sea, vimos la luz al final del túnel. Recordemos la fecha, 30 de noviembre del año 2016.
Bueno, ahí ya lo dijo la ministra, vieron la luz al final del túnel y del eje cafetero. Nos trasladamos ahora a la costa caribe colombiana porque nos llega una llamada desde el departamento de La Guajira de Senen López. Senen, muy buenas noches y adelante con su inquietud. Sí, aló, buenas noches para toda la gente del gobierno. Quisiera preguntar lo siguiente, es que La Guajira no tiene inversiones en vías, me gustaría saber qué tipo de proyectos van a hacerse aquí en esta región del país. Muchas gracias. Bueno, les tenemos unas noticias importantes. En este proyecto, este programa de cuarta concesión de concesiones de cuarta generación, tenemos la iniciativa privada que ya está aprobada, Cesar Guajira, que va desde San Roque hasta Cuestecitas. Y ahí es muy importante las inversiones, ya está aprobada y está en etapa de preconstrucción. Eso se conecta con la vía que viene hacia Maicao y que llega de Santa Marta para Huachón y que llega hasta Maicao, y de esta manera tenemos una conexión vial muy importante, cerca de 400.000 millones de pesos en inversiones, que también incluye la inversión que va desde La Paz hacia Valledupar. De manera que ahí tiene una buena noticia. Directora, ahí tenemos también un mapa en el que vemos toda esa inversión del gobierno nacional, pero el INVIAS también realiza un importante trabajo en este departamento, ¿no? Dentro de del programa de obra pública que acaba de ser aprobado por el CONFIS de 2.3 billones de pesos, tenemos 69.000 millones de pesos para la vía Mayapo, El Pájaro, Manauri, vía secundaria del cual el gobierno nacional va a hacer el aporte para la pavimentación que unirá a Riohacha con el sector, con el municipio de Uribia en el departamento de La Guajira. Bien, ministra, ayer el presidente de la República, Juan Manuel Santos, destacó una iniciativa del Ministerio de Transporte que tiene que ver con que los funcionarios de este ministerio, aquellos que tienen que ver con todo el tema de licitaciones y proyectos de cuarta generación y otros proyectos y programas del ministerio, se van a someter a la prueba del polígrafo. ¿Cuándo y cómo surgió esta iniciativa? Es que esto hace parte del programa de transparencia, la política de transparencia que el presidente Santos ha implementado en todo el gobierno y que nosotros a través del sector de transporte la venimos implementando en todos los sectores, en todas las instituciones que hacen parte del sector. ¿Y cómo lo hemos venido haciendo? Lo que hemos dicho inicialmente es las instituciones, los cambios institucionales, los cambios en procesos y los ajustes en las personas. En esta iniciativa del polígrafo lo que queremos es que el grupo de personas que hacen parte de la construcción de los pliegos, que hacen parte de la evaluación de los proyectos, antes de conformar el mismo y de manera voluntaria, se sometan a una prueba de polígrafo donde medimos la integridad de las personas. Y de esta manera conformamos un selecto grupo. Tenemos varios proyectos en curso o próximos a abrirse. El programa a través de obra pública, a través del INVIAS. Tenemos el programa de los aeropuertos en aeronáutica y tenemos la culminación de los proyectos de la segunda y de la tercera ola de generación de concesiones en la Agencia Nacional de Infraestructura. Ya tenemos el polígrafo implementado en la ANI. Ya para ingresar un funcionario que quiere ingresar en la ANI, hoy desde hace aproximadamente un año, tiene que pasar por la prueba del polígrafo. Esa es una prueba de selección que se suma a todas las pruebas anteriores que hacemos para que un funcionario público pueda entrar en nuestras entidades. Ahora lo vamos a implementar en el resto de las entidades. Bien, pero se han presentado casos de pronto en el que la persona no pasa. Y no pasa y no entra. Muy bien, y esto hace parte de todo este pacto de transparencia, de toda esta política del gobierno nacional para garantizar la transparencia en todas las licitaciones, en todos los proyectos. Y continuamos con la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal y tenemos a Flor Vaquero que nos llama desde Guayabetal. Flor, muy buenas noches y adelante. Flor, buenas noches. Buenas noches, señora ministra. Adelante, Flor. Señora ministra, es para hacerle la siguiente pregunta. Cuéntenos. Lo que pasa es que nosotros somos afectados por la doble calzada Bogotá-Villavicencio. En el sector túnel 8 se construyó una vía. Nosotros vivimos por encima del túnel y a nosotros se nos averiaron las casas y hasta este momento nadie nos ha respondido. ¿Qué podemos hacer ahí? No, pues inmediatamente le tomamos los datos, pues la vía Bogotá-Villavicencio se viene construyendo de manera acelerada, una inversión que va muy bien y con mucho gusto tomamos los datos inmediatamente para que a través del concesionario miremos el caso en particular que le está ocurriendo. Bien,
Tenemos a Víctor Cárdenas, otro televidente que se conecta con nosotros aquí en Urna de Cristal TV. Víctor, adelante, buenas noches. Víctor, hola. Muy bien, más adelante nos comunicaremos con Víctor, pero ministra, yo quiero hacer una pregunta. Recientemente en el departamento de Antioquia se dio a conocer un estudio de análisis del impacto social y económico de las autopistas de cuarta generación o las autopistas para la prosperidad en ese departamento y arrojó datos importantes como la aceleración de la economía regional, también el aumento de los ingresos locales. ¿Cuál es ese beneficio para no solamente para los transportadores, para quienes viajan, sino también para las comunidades aledañas de estas construcciones? Mira, qué importante esa pregunta. Estuvimos con el presidente de la República y con el vicepresidente también. Estuvimos presenciando un importante estudio que realizaron en el departamento de Antioquia con las inversiones que nosotros vamos a hacer a través del gobierno nacional en las vías de la prosperidad. Todo el proyecto de cuarta generación en el departamento de Antioquia, la conectividad hacia Urabá, la conectividad hacia el Valle del Magdalena, la conectividad completa desde el occidente de Antioquia y hacia el centro del país. Ellos estiman que el PIB que produce estas inversiones va a generar una aceleración de la economía al interior del departamento y le va a permitir hacer inversiones con mucho más prontitud a lo que ellos hubieran esperado si no se hicieran estas mismas. No solamente la generación de empleo, sino que tienen que prepararse, los municipios tienen que prepararse para el recaudo de los ingresos que genere, los impuestos que generan todos estos proyectos. Y por supuesto la conectividad que generan y generar sus planes de inversiones asociados a las inversiones del orden nacional. Nosotros también hemos estado mirando parte de este proceso y por eso estamos construyendo desde ya el Plan Maestro Intermodal en toda Colombia. Eso quiere decir la vista a los próximos 20 años. Cuando culminen todos estos proyectos de cuarta generación, que van a culminar las inversiones y las construcciones en los próximos 5 años en Colombia, ¿qué va a suceder? Cuando terminemos el programa de obra pública, todas las inversiones que estamos haciendo en aeropuertos, ¿hacia dónde va el camino de las inversiones en Colombia? Estamos trabajando exactamente en ese propósito de la conectividad regional. ¿Cómo responden las regiones y cómo debemos atender las inversiones de las regiones para que podamos seguir creciendo en materia de competitividad? Bien, tenemos la última llamada aquí en Urna de Cristal TV y es de Víctor Cárdenas. Víctor, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Mira, buenas noches. Adelante, Víctor. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Víctor. ¿Aló? Cuéntenos. Mire, mi pregunta es esta. Mi pregunta es esta. ¿Por qué se ha demorado tanto la recuperación de los ferrocarriles del país? Bueno, les cuento un poco en qué estamos. Nosotros estamos en la recuperación de la red férrea. Recordemos que pues la ola invernal y también el país no hizo más inversiones en materia de red férrea y quedó completamente rezagado esto. Estamos recuperando el corredor Bogotá-Belencito. También estamos próximos, el 14 de julio, a inaugurar en el corredor del Pacífico la llegada hasta la Tebaida. Importantísimo este corredor. Y estamos recuperando el corredor central del Magdalena, de manera que podamos generar inversiones importantes. A finales de este año ya hemos atendido los puntos críticos y la recuperación de la red férrea. Bien, ministra y doctor García, este tema es muy importante, tiene, como decimos, mucha tela por cortar, pero desafortunadamente el tiempo ya se nos acabó aquí en Urna de Cristal TV. A todos, a los dos, mil gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche. A los televidentes, gracias también por acompañarnos en esta emisión de Urna de Cristal TV. Para despedirme, quiero contarles que también los televidentes pueden tener a Urna de Cristal en su celular, marcando gratis ¡159 numeral desde Tigo o Movistar. Los ciudadanos pueden consultar temas de interés y actualidad, también opinar a través de encuestas. A todos ustedes, gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos. Chao.